Asientos reservados para escuchar y hablar de cine. Comenzamos. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro tercer especial de Asientos Reservados. Les habla Dani Sánchez y para cerrar este mes patrio volvemos a repasar un poco el cine mexicano. Para iniciar les presento a quienes nos acompañan. ¿Cómo estás, Cari? Hola Dani, muy bien, feliz de estar nuevamente con ustedes. También está con nosotros Adri. ¿Cómo estás? Bien, es un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Y por último, ¿cómo estás, Herbie? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Comencemos esta segunda parte con la pregunta: ¿qué actor, actriz, director mexicano es tu favorito y qué película recomiendas de él o de ella? Bueno, en este caso yo escogí como director favorito a Guillermo del Toro y la película que yo recomiendo de su filmografía pues es Laberinto del Fauno de 2006. En este caso lo que a mí me gusta de Guillermo del Toro pues es la estética y misticismo que maneja en en general en sus proyectos y pues también como que me gusta la narrativa, cómo lo lleva pues desde lo más digamos exótico a lo más íntimo, ¿no? Planteando también situaciones comunes. Y pues también tiene toques, sus historias de fantasmas o cosas así que de repente llaman como que mucho la atención. Y bueno, también Guillermo del Toro no únicamente me gusta como director, sino también como productor. Está viendo que ha producido, por ejemplo, la película de Kung Fu Panda, o también en Netflix está viendo también las series de Cuentos de Arcadia o historias de terror. Esas, bueno, la última es una película. Creo que también esos proyectos son importantes y pues él ha estado de cierta forma contribuyendo siempre al mundo cinematográfico, ¿no? Lo que me parece interesante de él siempre en sus películas es que maneja mucho los sentimientos de los personajes, o sea, siempre se va más a lo que pasa con el personaje, qué es lo que siente, que en sí como llevarte a que lo que te produzca como emoción o misterio sea en sí la trama, sino más bien cómo se sienten los personajes, o sea, siempre hace como muy buena psicología en los personajes. Bueno, igual estoy de acuerdo con lo que comentas y también me faltó mencionar que siento que es como que un pionero del cine mexicano, porque como que o sea, como que su nombre ha sonado mucho así, pues en Hollywood, ¿no? O sea, ya tiene más proyectos en Estados Unidos que acá en México. Uh-huh. Y creo que ha sido un pionero en el sentido de que ya como que empezaron a reconocer el cine mexicano cuando él empezó a poner de su parte pues más y más proyectos, ¿no? Bueno, es que él venía de que había hecho un programa de televisión que era La Hora Marcada en los años 90. Le daba la pauta para hacer su película me parece que es la de Cronos, que fue de las primeras. Pero después de cuando él, bueno, ahí ya es más algo más como de chisme, secuestraron a su papá y entonces eso lo obligaron a irse de México. Entonces creo que eso también ha intervenido en que haya participado más en producciones españolas y en americanas. Bueno, sí, ahí quién sabe, o sea, yo también me sabía ese chisme de que se había mudado a Los Ángeles, me parece, por lo mismo que tú decías de que habían secuestrado a un miembro de su familia y pues por seguridad, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, o sea, ahorita que lo escucho de tu voz, como que hubiera estado interesante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Guillermo del Toro hubiera continuado a lo mejor produciendo cine mexicano en México? Sí. A lo mejor hubiera sido interesante verlo pues hacer, bueno, como que retomar sus proyectos aquí desde México, pero yo siento que se hubiera visto como más limitado por lo mismo de que pues a lo mejor aquí no se recibe, bueno, se produce más cierto tipo de cine y se le da como más promoción, entonces a lo mejor si hubiera seguido aquí pues no hubiera tenido como tanto éxito como lo ha tenido pues estos años, pero quién sabe. Muchos han tenido que hacer eso, ¿no? Que emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos para tener más oportunidades. Bueno, hablando en este ámbito. De hecho, como que yo siento que ya es la moda. O sea, como que he visto más actores, actores y actrices mexicanas que ya como que todos quieren ir
pues a Estados Unidos o a producciones diferentes, ¿no? ¿Lo dijiste por Eugenio Derbez? Por Eugenio Derbez, pero no sé, o sea, como que me da esa impresión. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el actor de Luis Miguel, ya también ha empezado a... Diego Boneta. Diego Boneta, ándale. Diego Boneta o Eiza González, y como que siento que es la tendencia. Uh-huh. Bueno, yo diría que mi director favorito en este caso sería Luis Estrada, porque algo que me gusta mucho de él es que, bueno, de hecho no les voy a recomendar una sola película, sino una trilogía, que es pues la que incluye La Ley de Herodes, El Infierno, Un Mundo Maravilloso, pero bueno, también se llega a incluir Una Dictadura Perfecta, y esto es porque pues la mayoría de sus películas están relacionadas entre sí, ya sea por los personajes o por la trama que llevan, que como ya habíamos visto la vez pasada con La Ley de Herodes, pues es como mucho esta sátira hacia la sociedad mexicana y bueno, hacia a lo mejor a la sociedad latinoamericana en general. Entonces, pues esto es algo como que me gusta mucho, que no se toca como que, no se muerde la lengua al momento de hacer una crítica ante el gobierno y pues que lo hace de una manera divertida y que todos se puedan sentir como que identificados, que puedan entenderla y que no se sientan a lo mejor como que insultados, sino que digan, pues sí, o sea, que lo reflexionen. Entonces, pues sí, yo recomendaría a este director por su trayectoria y por sus películas. Sí, estoy de acuerdo en eso, en que, bueno, como que sus películas, a pesar de que sea una sátira, pues sí invitan un poco a la reflexión a cualquier mexicano, ¿no? Incluso quizá no importa de qué clase sea, sino que te hace reflejar lo que realmente se vive en México. Pues sí, porque como hemos visto, no critica solamente a cierto grupo en particular, sino que critica pues a todo lo que conforma la sociedad. Entonces, pues a lo mejor, bueno, si no se sienten identificados con lo de cierto grupo, dicen, pero lo de ese grupo sí me identifica. Entonces, pues eso es lo que también me gusta mucho de él. Algo que me gusta de él, que es pues, o sea, que él precisamente habla de su propio país, ¿no? Y hace estas críticas sociales, como bien comentas. O sea, creo que es interesante, o sea, ver su punto de vista, pero él intentando reflejar ese punto de vista, pues a toda la sociedad, ¿no? Bueno, a la sociedad mexicana. Bueno, pues uno de mis directores mexicanos favoritos es Carlos Enrique Taboada, quien también ha sido conocido como uno de los referentes al terror y horror mexicano, y que incluso ya hemos hablado en la primera parte de este especial. Dos de sus películas, una es la de Hasta el viento tiene miedo y la otra es Más negro que la noche. Pero la película que yo recomiendo de él y que fue galardonada en los premios Arieles, incluso como mejor película y mejor director, es la de Veneno para las hadas de 1986. Lo interesante de esta película es que la historia se cuenta a través de la inocencia infantil. Se toca el tema de las brujas entre lo fantasioso y la imaginación de los niños. Todo esto lo muestran solamente a los niños porque todos los adultos no son mostrados a cámara, sino que siempre están dando la espalda o solo se ven los pies. Entonces le da ese tono de que no está influenciado por los adultos, sino que todo el mundo que ellos conocen es a través de historias, de cuentos. Bueno, él lo transforma de un modo en que pasa de ser algo como el antagonista de un cuento, que sería una bruja, pero aquí pasa a ser como algo más terrorífico y con un final que no te esperas. Pero, por ejemplo, la mayoría de sus películas son de terror, o bueno, sí, o sea, ¿es su género predominante o...? O sea, es que es más conocido con películas de horror, pero también ha hecho de otro tipo, pero siempre se le ha conocido más con estas películas, que se podría decir que son lo representativo del terror mexicano, parte que pues son como la de Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, esta de Veneno para las hadas, El espejo de la bruja y me falta una. El libro de piedra. O sea, yo la verdad no he visto mucho de sus películas, pero sí se ven interesantes.
pues es que era lo que era como pues sobresaliente de la época, porque pues las películas de terror que aquí se hacían eran las del Santo, pues por eso era que sobresalió. Bueno, hubo unas ahí como la otra vez hablábamos, la de La Llorona, otras películas como El Vampiro, que era una versión de Drácula pero mexicano. Entonces pues estas películas eran como sobresalientes para la época de los 70s. Pues sí, de hecho eran como, bueno, creo que hasta la fecha siguen siendo como de las más representativas de terror mexicano, muchas de sus películas, porque pues incluso muchos, bueno, han tenido varios remakes, como la de Hasta el viento tiene miedo y además Negro que la noche. Entonces, pues sí, yo creo que es como dices, como en esa época, pues casi todas las que se hacían eran de santo y no había como que películas así, bueno, un cine como muy sólido, se podría decir, de terror aquí en el país, pues estas fueron como las más representativas, pero pues a mí sí me parece que son buenas películas y de hecho, bueno, yo creo que a lo mejor si incluso si un niño las ve hoy en día, a lo mejor todavía sigue sintiendo como que ese terror, porque pues yo creo que pueden seguir como vigentes, son de esas películas que se mantienen vigentes hasta la fecha, bueno, la mayoría. Bueno, yo lo que iba a mencionar antes de pasar con Adri es de que, por ejemplo, de tu director, viendo su filmografía de Carlos Enrique Taboada, como que, o sea, estaba viendo los títulos de sus películas y me recordó mucho, bueno, no me recordó mucho, pero, o sea, de lo llamativo de los títulos de las películas me recordó a Manolo Caro, que, por ejemplo, ha dirigido por La Casa de las Flores, ¿no? O sea, otras películas con títulos llamativos, por ejemplo, de no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, o Elvira, te daría mi vida, pero la estoy utilizando, no sé. Como que ese tipo de títulos me recordó un poco a los que utilizaba el director que mencionaste. Quizá trae un poco de influencia de este director, pero Manolo Caro trae más influencia española, sobre todo con Pedro Almodóvar, porque todas sus películas, bueno, incluso lo han catalogado como el pseudo Almodóvar, porque en cierto modo trata de imitar el cine de Pedro Almodóvar. Pero a lo mejor sí, o sea, pues también es mexicano y vio estas películas de seguro, entonces también tiene que tener esa influencia. Bueno, pues yo no les voy a mencionar a un director porque si tuviera que mencionar a un director en específico, me resulta complicado hasta cierto punto. Y pues de hecho yo creo que sería Emilio Indio Fernández, probablemente, pero la verdad prefiero irme con los actores ya que ninguno de ustedes lo mencionó, entonces pues yo creo que de actores yo creo que me quedaría con esta María Elena Márquez probablemente, pero aquí el pero es que sí me gustan las actuaciones de María Elena Márquez, pero he visto un poquito menos de películas de ella que de la otra actriz que voy a mencionar que sí es mi preferida. Me estoy refiriendo a doña Sara García. La verdad, ella es fue de las pocas actrices que puedo decir, bueno, en ese tiempo todas las actrices, o sea, hacían muy bien su trabajo y todo, pero una actriz tan entregada como ella es difícil encontrar. En el caso de ella, o sea, hizo varias cosas para surgir en la actuación, hacer sus actuaciones limpias, y la verdad, o sea, para mi punto de vista, Sara García se merece este reconocimiento. ¿Por qué? Porque si tuviera que decir, y me tuvieran que decir quién es la reina del cine nacional en la época de oro, la mayoría de la gente diría María Félix, pero en mi caso yo creo que yo diría que más bien sería, a mi punto de vista, doña Sara García, debido a todo el contenido que sacaba, y además que era una actriz frecuente, y que, o sea, sí, quizá nunca se salió de su papel de abuelita o de mujer grande o no sé, pero no es por nada, pero siento que su papel cuando lo interpretaba, o sea, realmente se centraba en su papel, ese era su papel, y para mi punto de vista es uno bastante bueno y que demostraba realmente el melodrama del cine mexicano y también de la sociedad mexicana en ese tiempo. Entonces, por lo tanto, doña Sara García como que, para mí más bien, es como la reina del cine nacional. Y pues yo creo que me quedo con ella como mi actriz predilecta. Las películas que recomiendo de ella, pues sí, son varias.
Y por ejemplo, una la mencioné en el especial pasado, que es la del Papelerito. Otra de las películas que puedo mencionar que la verdad a mí me gusta mucho es la de La Casa del Farol Rojo. Es una película, a mi punto de vista, está bastante buena. Bueno, ya sabemos las clásicas que salía con Pardavé y en otras producciones, pero cuando interpretaba melodrama y cuando interpretaba cuestiones ya que eran de fuerza mayor dentro de una película, a mi punto de vista ya se lleva como que ese reconocimiento único. Sí, bueno, yo creo que sí tienes razón en cuanto a que Sara García podría ser como la estrella principal del cine de oro mexicano. Bueno, eso porque a mí la doña no me parece tan... Bueno, nunca me ha caído bien y la forma de actuar de ella nunca me gustó, de María Félix. Pues no tengo nada más que hablar, más que de estar de acuerdo contigo en cuanto a... Creo que es una de las representantes del cine de oro mexicano. Y sobre todo al mostrar el papel de la mujer y más de la madre. El papel de una madre mexicana. Sí, o sea, es que eso es lo importante de los papeles de ella, que, o sea, pone a los demás primero y luego a ella, ¿no? Uh-huh. Y esa es la importancia de estos papeles, ¿no? Que muy pocas mujeres, bueno, también esta Prudencia Grifel, hace este tipo de papeles y también eran bastante buenos, o sea, siempre se les da el reconocimiento a las musas del cine nacional, pero por ejemplo estas mujeres que interpretaban ese tipo de papeles casi nunca pues sí les hacían tanto caso como a otras actrices. Para mi punto de vista, pues sí, o sea, es como darle ese reconocimiento a quien lo merece, pero no se los dan. Uh-huh. Entonces es como más esa parte de justicia, ¿no? Vamos a decirlo así. Uh-huh. Bueno, a continuación vamos a decir lo más rescatable de cada una de lo que nosotros dividimos la historia del cine mexicano, empezando por el cine de oro de los años de 1936 hasta el 65, la crisis nacional del cine desde el 66 hasta el año de 1990, el nuevo cine mexicano de 1990 hasta el 2007 y la destrucción del cine mexicano comercial del 2008 hasta nuestros días. Y para empezar, ¿cuál película recomiendan ver del cine de oro, tomando en cuenta esta clasificación que hicimos nosotros? Yo creo que haciendo esta aclaración que acabas de hacer, entonces, pues yo creo que una de ese tiempo que me gusta bastante, y va a sonar raro porque a mí este género de películas pues no es mucho de mi agrado, pero esta cuando la vi la verdad me gustó bastante, y es la de Los Hermanos de Hierro de Ismael Rodríguez, y es una película donde sale precisamente Julio Alemán y Antonio Aguilar. Esta película consiste en la muerte del padre de unos muchachos, y su mamá de los chicos les inculca que tengan cierto deseo de venganza para matar a la gente que mató a su padre. Entonces ellos, al cobrar esta venganza, se convierten en personas ya hasta cierto punto indeseables, y pues esta película nos relata pues más que nada la historia de cómo estos muchachos empiezan a cobrar venganza por todo lo que, pues sí, por todo lo que sufrió su padre. Como lo dije, es de un género de películas que a mí no me agradan mucho, que bueno, la vez pasada me tocó mencionar al extraño hijo del sheriff, y ahora menciono Los Hermanos del Hierro porque pues dan como que ese cambio de las películas, o sea, sigue siendo una película dramática, pero quitan un poco el melodrama y nos enseñan un poco ese estilo de cobrar venganza y cómo se convierte hasta cierto punto en o sea, sigue siendo drama, pero de un drama más tranquilo, ¿no? Bueno, del cine de oro mexicano, a mí las películas que más me llegan a la mente, pues es la de Macario, que anteriormente habíamos comentado, principalmente por el misticismo y por la representación de la muerte, ¿no? Y pues en este caso como que yo siento que la historia va enfocado a que, o sea, como que la premisa va llevando a la penuria pues a Macario. Sin embargo, mientras va sucediendo la historia, como que es pues intrigante, ¿no? Cómo va toda esta historia. Y la otra que iba a mencionar es la de Los Tres Huastecos,
con Pedro Infante, y en este caso a mí como que me gusta mucho, bueno, o sea, la veía de niño, ¿no? Pero esta película como que se me hacía innovadora en el sentido de que pues veías a Pedro Infante en 3 papeles protagonistas, y pues como que siento que eso es un poco innovador cuando lo ves por primera vez. Ya ahorita pues esa técnica pues ya está repetida, ¿no? Y ya no es nada innovador. Sin embargo, yo cuando la vi como que me llamaba mucho la atención. Películas. En esa sale Pedro Infante y Pedro Infante. Uh-huh. Bueno, y que también está dirigida por Ismael Rodríguez, ¿no? Que es como que el director casilla de todas las de Pedro Infante. Uh-huh. Bueno, ahorita que mencionabas la de Macario, a mí Macario me trae recuerdos de cuando estaba en la primaria, o sea, estoy refiriendo cuando tenía 8 años y que un maestro nos dijo esa vez tajantemente, no van a ver nada de Halloween, dice, a mí en mi clase me gusta que le digan Día de Muertos, ¿no? Y entonces este maestro nos puso a ver la película de Macario en la escuela y nos hizo hacer un resumen de lo que trataba la película. Y luego de ahí nos hizo como que hacer ciertas actividades relacionadas con el Día de Muertos. Y de hecho nos llevó a la ofrenda incluso de la escuela. Pero ya cuando veo la película ya de más grande me pongo a pensar, o sea, sí tiene como que, bueno, ya hablando de una cuestión ya de género en el cine, sí tiene esa cuestión de suspenso y terror a la vez. Porque bueno, si nos basamos en películas de terror mexicano y las leyendas mexicanas, hay algunas que absorben esta parte, ¿no? Por ejemplo, cuando te hablan de que ahí en la película se le aparece a él un hombre que es el diablo, que tiene monedas, que tiene cierto aspecto y así. Y si oyes las leyendas de los pueblos, te encontrarás con gente que te dice, no, es que yo vi una persona montada en un caballo que me ofreció monedas a cambio de una milpa, a cambio de esto, a cambio de aquello. Y entonces es lo que me recuerda esta película, o sea, que en lugar de recordarme, o sea, aparte del cuento de Bruno Traven, me recuerda más que nada a las tradiciones mexicanas que surgen el Día de Muertos, pero en especial las leyendas mexicanas que vas escuchando alrededor de los pueblos, que no simplemente se quedan en una historia de, ay, se la conté a tal y ya ahí se va a quedar, ¿no? Sino que se va transmitiendo generación tras generación, y que eso es lo que hace a Macario como hasta cierto punto excepcional a comparación de las demás películas, y que para mi punto de vista es muy buena la actuación de Ignacio López Tarso. Creo que hasta incluso puedo decir que Ignacio López Tarso es hasta cierto punto un hombre abnegado, ya que en la película, bueno, nos marca que él quería comerse un guajolote solo y muchos dirán, pues qué egoísta, ¿no? No quería compartirle a su familia y por eso murió de indigestión, dicen, ¿no? Pero ya hablando en serio, pues siento que, o sea, él estuvo mucho tiempo como que dándolo todo por su familia, y pues era necesario que él tuviera algo para él solo, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, yo como que me acuerdo mucho de esa y la de Los Olvidados. Bueno, también de esa ya habíamos comentado, pero como que de esas dos películas siento que son muy, muy buenas del cine de oro, ¿no? Sí, son muy buenas. De hecho, o sea, marcaron una época específica, y es que más que nada el cine de oro siempre se caracterizó, gran parte de las películas de cine de oro mexicano, perdón, se caracterizaba por ya fuera películas de la Revolución o películas que acontecían precisamente en la Revolución o en las rancherías, o melodramas tratándose de, por ejemplo, no sé, mujeres que les pasaban ciertas cosas, mujeres como por ejemplo lo que eran las rumberas. Marcaba muchas cosas porque abarcaba muchos temas, pero aún así no se salía como del contexto mexicano que se estaba viviendo en esos tiempos, ¿no? Que fue algo que ya empezamos a ver después cuando las películas donde los ricos predominaban y eso, pues, o sea, no digo que en esas películas no, pero en estas películas que estamos mencionando, todavía estaba como que un poquito menos vista esa brecha entre desigualdad entre ricos y pobres. Todavía quedaban las secuelas de la revolución y también las secuelas de la guerra. Ahorita que mencionas todo eso, todos esos elementos que tiene el cine de oro, también estamos hablando de una época que la mayoría de los mexicanos eran analfabeta, no tenía una educación, por lo tanto el ir al cine
la gente aprendía cómo ser mexicano. Por eso había tanto los dramas citadinos como los del campo. Entonces por eso ves todos esos elementos de cómo era la gente, cómo debía de comportarse el hombre, cómo debía comportarse la mujer, cómo debía ser la familia, las madres, todo. Entonces era por esta razón, porque la educación estaba a partir de las películas, o sea, la gente iba al cine para aprender cómo ser mexicanos. Sí, exacto, o sea, es como, es algo, incluso, bueno, en ese tiempo tú lo dices que era como ser mexicanos, pero en la actualidad, por ejemplo, nos marcan, por ejemplo, las partes de los mexicanos que se cree que la mayoría de nosotros no conocemos, que son los, por ejemplo, los clásicos dramas que ya después vamos a mencionar, ni dramas, más bien ni sé cómo llamarles, porque ni dramas son de gente rica sufriendo por cosas de gente ricos, ¿no? No, bueno, es que la diferencia con el del cine de oro es que ahora es un cine aspiracional. Todo el mexicano aspira a ser la clase alta. Exacto, ajá, pero aquí, por ejemplo, a lo que yo iba, y no es que esté siendo clasista ni mucho menos, pero eso es lo que yo me ponía a pensar, o sea, el cine de oro nacional antes nos marcaba la pobreza, nos marcaba esto, nos marcaba el otro, y ahora nos lo marcan, pero ya de una forma, o sea, como si fuera lo peor que te puede pasar es ser pobre, ¿no? Uh-huh. Y de ahí ya, es que bueno, eso siempre ha sido también en el cine, no lo voy a negar, porque por eso se desarrollan los dramas. Pero ahora ese tipo de cosas de pobreza ya te lo marcan como una forma despectiva. Inclusive, de hecho, o sea, también en el cine de oro también pasa, una de ellas es la prueba de la película del violetero, donde él renuncia precisamente a sus orígenes. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que últimamente en el cine nacional precisamente como que te marcan más todavía lo que tú estás diciendo, ese modelo aspiracionista, como lo que aspira a ser el mexicano en realidad. Uh-huh. Y pues yo creo que la mayoría de los mexicanos no aspiraríamos a ser como los fulanos de Mi Reyes contra Reyes. La verdad es así como de verlos, tan solo es así de, bueno, está bien, cada quien, ¿no? Pero llega un punto en el que te hartas. Y pues sí, tú tienes toda la razón, es aspiracionista. Entre comillas, porque no creo que todos los mexicanos quisieran ser algo así, quisieran tener el dinero, pero no comportarse de esa manera. Yo pensé que las comillas ibas a decir que no retrataban realmente esa aspiración de lo que querían, porque por ejemplo vemos otras películas donde según retratan que la mujer se libera sexualmente de todos los tabúes, pero regresa al mismo patrón de que necesita casarse para cumplir sus sueños. Entonces, en ese aspecto también, o sea, sí aspira a, por ejemplo, en este caso, las mujeres aspiran a ser libres, pero en el cine de, por ejemplo, de las comedias románticas, las detienen y les dicen, no, el patrón es que tú busques a un hombre y te cases para ser feliz. Sí, o sea, tienes toda la razón, o sea, se están basando en clásicos estereotipos, al final de cuentas. Incluso, o sea, son estereotipos que tú ves bien marcados en el cine, en series y en todos lados, porque, y pues ahora con este cine aspiracionista, como tú le llamaste, pues sí, tratan de retratar a la sociedad actual, pero pues tampoco pueden llegar a ese algo porque todavía esos valores de la sociedad de hace 50 años todavía están presentes, ¿no? Uh-huh. Y los estereotipos, sobre todo. Sí. Yo les voy a hablar sobre la película A Toda Máquina. Está protagonizada por Pedro Infante y Luis Aguilar. Y bueno, trata sobre un vagabundo que en un inicio cree que tiene una maldición. Él es una persona, pues digamos, un poco desconfiada, pero pues algo que anhela es tener un amigo como muy pues cercano, sincero. Tiempo después en la película conoce a un policía y aunque al principio entre ambos surge como que cierta rivalidad, poco tiempo después descubren que tienen algunas cosas en común. En este caso es el gusto por las motocicletas y comienzan a acercarse. No se vuelven amigos de manera inmediata porque a ambos les cuesta como que trabajo confiar en otras personas debido a las circunstancias que han vivido. Sin embargo, bueno, después a lo largo de la película vemos cómo comienzan a forjar como esta relación de amistad y las cosas que van pasando. Es una película que me gusta porque refleja pues algunas cosas como principalmente esto, cómo se puede forjar una amistad con alguien que a lo mejor al principio pues decías, no, o no sé, a lo mejor a todos nos ha pasado que decimos, yo con esa persona no me llevo bien, o no sé, no me parece que me pueda llevar con esa persona,
pero pues de comenzar a tratarse terminan como forjando una amistad muy bonita. Entonces, pues esto yo lo relaciono con lo que estaban hablando anteriormente, de que la película pues va como que dando este ejemplo de cómo tener este tipo de amistades, a lo mejor que, bueno, incluso como de idealizar estas amistades, y eso me parece pues un buen ejemplo, porque sí está muy bien trabajada como la relación en la película. Entonces, pues no sé si la hayan visto, pero yo recomiendo esta película, es del año 1951. Y luego se siguen con la segunda parte, que es la de ¿qué te ha dado esa mujer? Pero a mí también me gusta más A Toda Máquina que la otra es más romántica. Sí, de hecho a mí me gusta mucho esa película porque también, o sea, justo lo que decías, Cari, es como esa cuestión de forjar una amistad con alguien que no pensabas forjar una amistad, que considerabas hasta cierto punto tu enemigo, y termina siendo hasta tu mejor amigo incluso, ¿no? Entonces, pues sí, se me hace una película bastante buena para tocar esos temas de amistad. Y de hecho, si la ves cuando te peleaste con un amigo o algo así, terminas sintiéndote un poco extraño, a pesar de que la película es cómica, pero cuando la ves en este tipo de situaciones, te sientes un poco extraño. Y ella no es hablarle a ti, sino hablarle a tu mejor amigo, a tu ex mejor amigo. Pues sí, y de hecho creo que es buena en ese aspecto también, porque pues es algo con lo que todos se pueden llegar a identificar. Entonces, pues sí, yo creo que es una película muy recomendable, y si no la han visto y tienen oportunidad de verla, pues pueden hacerlo. Bueno, pues yo recomiendo la trilogía de Ismael Rodríguez. Bueno, que esta se compone de Nosotros los Pobres, de 1948, Ustedes los Ricos, también del mismo año, y Pepe el Toro, de 1952. No podía abandonar una por otra porque las tres son parte de toda una historia completa en cuanto a contar la vida de Pepe el Toro, que es un carpintero, de su sobrina Chachita y de su novia Celia la Chorreada, y que en toda la película nos hace simpatizar, reír, llorar con todo este melodrama que creo que no muchas de las películas de esa época tocaron de un modo tan crudo. Va más allá, no sé, de lo que fue, por ejemplo, Los Olvidados, ¿no? Que ya decíamos la vez pasada, que hablábamos sobre de la pobreza y de sobre todo con pues sí se puede decir que el maltrato infantil y todo eso. Como si siento que esto va a o sea, no sé, Los Olvidados es como lo micro, y estas películas van a lo macro. Bueno, ahí, por ejemplo, no sé, porque a diferencia o sea, esta antología que cuentan de Pedro Infante, como que también como sigue teniendo elementos cómicos, no sé si también catalogarlo como un versus directo con Los Olvidados, ¿no? O sea, a pesar de que sí es como la misma temática, como que son puntos de vista muy diferentes, ¿no? Es que por eso yo lo explicaba como un micro, porque Los Olvidados como que se centra en una sola temática, que en este caso es más a los niños, a los jóvenes, y en la de Nosotros los Pobres y todo esto va como a un contexto más de que no solamente son los jóvenes, sino también las personas que están en la calle, la injusticia, las personas la división de clases. Entonces, pues por eso yo lo explicaba así, como que va más, aborda un poco más el tema de entre la pobreza también que el de Los Olvidados. Y bueno, sobre la época de la crisis nacional del cine mexicano, ¿qué películas rescatan de ese periodo? Bueno, a mí una película de esta época que me gusta es Canoa, la denuncia de un hecho vergonzoso, del año 1976. Esta está dirigida por Felipe Casals y es acerca de un grupo de trabajadores, bueno, que de la universidad, que deciden ir a escalar al Cerro de la Malinche.
ubicado en San Miguel Canoa. Esta película toca un tema, una tragedia ya muy conocida por todos, y bueno, como ya sabemos, los pobladores, influenciados por el párroco del pueblo, confunden a los jóvenes con comunistas y terminan por lincharlos. A mí algo que me gusta de esta película es que menciona mucho la influencia que ejerce el párroco en la comunidad. Y bueno, el hecho de que los pobladores eran como muy ignorantes al respecto del tema, porque pues desconocían totalmente lo que era el comunismo y pues únicamente actuaban como llevados por lo que se les hacía creer. Ni siquiera sabían así como realmente de qué se trataba. Y nosotros también como espectadores sentimos el suspenso y la impotencia al saber lo que va a suceder. Entonces, pues yo destaco mucho esto porque pues aún ya sabiendo lo que iba a suceder, toda la película estaba así como que pensando y cuándo ocurrirá o cómo va a ocurrir. Entonces, pues yo destaco mucho esto de la película y pues también que retrata el hecho de manera realista. No lo representa así como de manera, pues digamos que al final se salvan o que pues por X cosas se terminan como que salvando, sino que pues refleja lo que realmente ocurrió. Fíjate que esta película de Canoa, Cari, cuando yo la quería ver, que estaba de unos 10, 11 años, me decían que no, porque estaba muy fuerte, y cuando tuve la oportunidad de verla, la verdad sí me dio coraje, sí me dio bastante coraje y entendí por qué me decían los adultos siempre, vete para allá. Y es que era más que nada como que esa parte, hace unos momentos en el panel, en una situación que estábamos comentando, llegábamos a la conclusión de que siempre el cine tiene como que los periodos marcados o deberían de ser marcados conforme la sociedad va viviendo ciertas etapas, ¿no? Y en esta ocasión, cuando mencionaste Cano, a mí no me deja de hacer no me deja de inquietar la parte en que cómo se relaciona esto con el 68, ¿no? Son películas que realmente te marcaban una parte de la sociedad como lo que estaba ocurriendo fuera y dentro de la vista de las personas que estaban viviendo en esa época. Y digo fuera porque, o sea, hay muchas cosas que no supimos qué pasaron y no sabremos cómo fueron en realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, estos hechos en realidad pues nunca fueron como destacados y hasta la fecha pues siguen siendo, pues sí, ocultos, ¿no? Entonces por eso esta película como que todavía me hace mucho ruido, igual que todas las que tratan como que de este tipo de temática, pues marcan esa parte de la injusticia mexicana de esos años, ya fueran de los años 60, 70, hasta incluso 80, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos un poquito en el tiempo, realmente no recuerdo de qué año es esta película. Se llama Lo Negro del Negro, que retrata la vida de Durazo, y pues todo lo que vivió la gente con este fulano, y en realidad pues sí estuvo bastante cruel, ¿no? Y también pues de hecho es una película de los años 80 que también está dentro de esta crisis nacional, pero pues de ella la verdad no voy a hablar. Pero pues ya volviendo a lo tuyo, tienes, o sea, como que esa película sí marca esa parte de injusticia social. Sí, y bueno, también te da como que otra perspectiva de las cosas, ahorita que mencionaste lo del 68, porque bueno, nosotros pues sabemos lo que ocurrió, pero hay gente que pues no se llegó a enterar o pues no sabe realmente lo que sucedió, y pues incluso puede que esas personas hayan visto lo que sucedió como algo pues bueno, entre comillas, porque por ejemplo, como vimos en esta película, odiaban a los comunistas, igual no sabían como que por qué los odiaban, pero pues los odiaban. Entonces, pues existen ciertas personas que no llegaron a verlo desde nuestra perspectiva, sino que vieron aquello como algo justo, se podría decir, y pues eso refleja también como que la ceguera con la que se vive respecto a los acontecimientos en ciertas comunidades. Sí, más que nada eso, la ceguera, y deja tú la ceguera, más bien la falta de conocimiento entre la gente que habitaba en ese lugar, y no nada más incluso en esos lugares, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, cuando vemos tan solo, vamos a lo mismo que hablamos un poco en la sesión pasada, cuando hablaban del 68, incluso
que en ese tiempo, en el papel del abuelo, lo que decía el abuelo, que los estigmas que tenían estos muchachos eran muy, pues muy de su época, o sea, él vivió una revolución y todo eso, pero decía él que eran unos revoltosos, dando a entender que eran unos, o sea, pues sí, eran nada más gente que le gustaba hacer el relajo porque sí, ¿no? Y pues es justo lo que tú estás diciendo, que en algunas comunidades ignoran esto, pero no nada más, o sea, dentro de comunidades que son alejadas hasta incluso de nosotros, sino dentro de nuestra propia sociedad donde estamos viviendo nosotros, mucha gente desconoce demasiadas cosas, ¿no? Y creen que, por ejemplo, no sé, un asesinato de una mujer, de una persona de la comunidad LGBT, etcétera, siempre van a estar diciendo, no, pues es que le pasó por esto, porque no tienen el conocimiento suficiente de que eso ya en realidad ya no aplica, ya no es en estos tiempos, ¿no? Y que realmente pues la forma en cómo fueron criados este tipo de personas, pues tiene todavía un modelo hasta cierto punto, pues prejuicioso, un aspecto que piensan que las personas de este tipo de cuestiones van a ser malas, ¿no? Pero porque pues les fue criando para todo este tipo de situaciones, ¿no? Y cómo debían de actuar prácticamente. Entonces, pues es como que esa parte que también marca mucho ese tipo de películas. Ay, creo que me van a linchar todos por esta mención, pero bueno. Una de mis películas favoritas de esos tiempos es la película de María Isabel. Y quizá, ahorita que dije la palabra rosa, es como, entre comillas, pero sí tengo razón, porque no son películas fuertes, como la que mencionó anteriormente Cari, pero son películas que pues también marcan muchas partes de la sociedad. Algo que quiero aclarar antes de decir por qué recomiendo esta película y así, es porque debo de aclarar un punto, que de entre los 60s y los 70s, las películas que se hicieron marcaban como un patrón muy típico en la mujer, que hace rato Dani lo mencionaba, que las mujeres querían ser libres, pero tenía que llegar un hombre y así. Bueno, pues aquí en esas películas la máxima aspiración que les inculcaban a las mujeres era que tuvieran un buen marido. En este caso, bueno, en la película de María Isabel nos relata cómo, bueno, es algo muy rescatable de esta película y que por eso le incluyo en ese comentario que decía Dani, pero no lo incluyo, porque nos muestra cómo una mujer que es indígena, que viene desde abajo, pues sí logra hacer, ahora sí que logra hacer bastantes cosas, hasta incluso por su hija y todo ese tipo de cuestiones. Y esta película básicamente te cuenta la historia de la Cenicienta, pero en versión mexicana. Y pues yo la primera vez que la vi tendría 6 años y me gustó bastante y hasta la fecha me gusta bastante. Y te marca como, bueno, una mujer indígena se hace cargo de la hija de una chica que era su amiga y que falleció. Ella al hacerse cargo de la hija de su amiga, se la lleva a la ciudad para darle una mejor vida. Después de eso, ella hace varias cosas y varios sacrificios para que su hija tenga una vida mejor. Y pues al final de cuentas, pues conoce a una persona que le ayuda bastante, de la cual se enamora y el resto ya es historia, ¿no? Entonces esta película me gusta porque marca como que esa telenovela mexicana, pero hecho película, pero en resumidas cuentas no te lo está alargando como lo hacen con las películas con las telenovelas mexicanas de alargue y alargue y alargue, y pues sí, y te cuenta la historia en hora y cacho. Entonces creo que es buena película, tiene una secuela, la verdad me gusta más la primera parte, porque la segunda pues ya son los conflictos que ya tiene como ya una mujer de sociedad después de haberse casado con su patrón. Entonces por lo tanto pues ya no la menciono tanto. Y pues la otra película que me gusta bastante y que, bueno, de esta película puedo decir que también es rescatable hasta cierto punto, es la de Retrato de una mujer casada. Retrato de una mujer casada es una película que nos narra una historia muy peculiar, que realmente es un tema que también no va a cambiar y no ha cambiado, y espero yo que cambie en el futuro, pero pues a este paso no sé qué pensar. Esta película nos narra, por ejemplo, lo que es la vida precisamente de una mujer casada, pero que es maltratada por su marido. La película nos muestra cómo ella
trata de hacer lo mejor por su marido, y su marido la verdad sigue siendo muy desgraciado al punto de que la hace sentir mal, la menosprecia, la trata mal, la desprecia, y pues esta parte de la película es hasta cierto punto, ay, te lastima, porque dices, bueno, pobre mujer, ¿no? Pero dices, ¿por qué no se va? Y por fin cuando logra hacer ella lo que tenía que hacer para que por fin estuviera contenta, pasa algo con ella que la verdad te da coraje en la película y te llena de impotencia. Esta película me gusta bastante, pero hasta cierto punto, como lo dije anteriormente, me da coraje porque pues retrata ese aspecto de la sociedad que no ha cambiado, que es la violencia intrafamiliar, y que realmente las familias siguen sufriendo esto a diario, y que es algo que pues sería muy difícil de cambiar, y no obstante nada más de cambiar, sino que también dejar de estereotipar la vida de casados, que todo es felicidad y todo es así, y dejarse de los prejuicios anteriores, que antes si una mujer se divorciaba pues estaba mal, ¿no? Que son prejuicios que ya se fueron yendo con el tiempo, y eso me alegra bastante, pero en esta película, o sea, era necesaria la separación, ¿no? Entonces pues es eso que hace tan clave esta película, que marca tanto la violencia intrafamiliar como pues un tema que estamos viendo recientemente, bueno, no recientemente, lo hemos visto siempre, pero que es un tema que está más presente últimamente, que son los feminicidios, ¿no? Entonces, en este caso la película relata esa parte que todavía hasta hoy suena muy fuerte en México, cuando sabemos que 10 mujeres son asesinadas diariamente. Entonces pues esta película mueve ciertas situaciones en cualquier persona que la ve, ¿no? Ahorita que mencionaste la de María Isabel, a comparación de ti, a mí me gusta más la segunda parte. ¿Te gusta más la segunda parte? Uh-huh. A mí sí me gusta, pero me gusta más la primera. Es que la primera, bueno, es que a mí se me hace muy larga, y cómo pasa por todas las casas donde ella es sirvienta, y bueno, sí, refleja todos los tratos que le daban y la incomprensión de que como era una madre soltera, ¿no? Pero cuando en la segunda parte pues parece que vuelve a caer en los mismos problemas, o sea, de que pues sí, como decías, de que ya de una vida de casados, pero creo que a pesar de que en la primera parte termine en un relativo final feliz, pues resulta que no es tan feliz. O sea, creo que hace poco contaste, no, pues nos cuentan la historia de la Cenicienta a la mexicana, pero la segunda parte como que te tratan de dar esa parte de que no existen los finales felices. Justo le acabas de atinar a lo que me gusta de esa película. De hecho, sí, justo le atinaste a esa parte, que no todo termina en algo feliz, y sí tienes toda la razón, es lo que me gusta de esa parte. Y de hecho, o sea, te digo, sí me gusta la segunda parte, pero no, quizás no está entre mis favoritas, pero no tanto por eso que estás diciendo, al contrario, eso es lo que más me gusta de la película, sino es la parte en que, pues más que nada, ella se va menospreciando, ¿no? Porque es como esa parte de, espérate, todavía no te hagas conjeturas, que tienes mucha razón, pero no te hagas conjeturas, ¿no? Y no se lo des a entender por tu origen, sino por otras razones, y que tu marido es un infeliz que no está contento con todo, ¿verdad? Pero no es tu culpa al final de cuentas, y no es culpa de tu origen. Es más que nada, ese es el conflicto que me genera a mí esa segunda parte, que en la primera orgullosa de su origen, y en la segunda como que es esa parte de que sigue orgullosa de su origen, pero todo lo que le pasa se lo atribuye a su origen. Uh-huh. Bueno, porque la misma sociedad hace que se menosprecie. Creo que no han dicho nada cercano a las mejores películas de estos años. ¿Cuáles que son? Definitivamente son las del Santo. ¿Cuál? Tienes toda la razón. O sea, pues específicamente pues la del Santo contra las momias de Guanajuato. Mira, mi favorita del Santo. O sea, creo que esa es la favorita del Santo, y casualmente en esa el Santo nada más aparece 20 minutos. O sea, toda la película está Blue Demon y creo que se llamaba Mil Caras, el otro luchador. Mil como máscaras, que haciendo, ¿no? ¿Cómo? Mil máscaras.
O mil máscaras, creo. No, la Sí, verdad creo no que me sí era acuerdo. ese. Sí. Creo que sí, mil máscaras, ¿eh? Pero, o sea, se la pasan toda la película así de que vamos a llamar al santo. No hay que llamarlo. No, sí hay que llamar. Y ya al final aparece el santo y así como héroe, ¿no? Llega con unos lanzallamas en su auto y se echan a las momias y es así como de, órale, o sea, ese sí era un superhéroe. Pero bueno, nada más lo digo ahí como mención histórica de las del santo. Y al parecer aquí en México las hemos menospreciado. O sea, sí tenemos ahí nuestro cine de luchas, pero no sé por qué en cierto modo lo hemos menospreciado. Porque es una parte importante de nuestra cultura, las luchas. Entonces, no sé por qué dejamos de lado ese tipo de películas. Hicimos. Y que sí es algo cultural, como dices, porque, o sea, si nos acordamos, bueno, yo en mi infancia, si me acuerdo, todos los juguetes básicos eran puros luchadores de plástico, o sea, Uh-huh. era o los carritos de plástico o el luchador y el clásico ring de Ring. luchas para que jugaras con el Santo y Blue Demon, ¿no? Ahí, Ajá. Sí. Y más el luchador las con la playera amarilla, máscaras. sí. Sí, con sus manitas ahí todas, una arriba y una abajo, ¿no? O sea, Ajá. sí, o sea, como que sí estuvo muy fuerte en algún momento todo este tema de lucha mexicana. Sí, de hecho, sí estuvo muy fuerte. Y pues la prueba está que también marcó esa parte a grado de que pues nosotros tuviéramos todavía juguetes de luchadores y un ring, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por último, la película que de este periodo que yo recomiendo, la de Mecánica Nacional, de 1972, del director Luis Alcoriza, que incluso esta película la mencioné en el primer episodio, cuando hablábamos sobre el conflicto de las mujeres, sobre todo porque representa mucho el tipo de familia, el tipo de personas que era común ver en los años 70. O sea, tenemos una madre abnegada, una hija moderna, un padre machista. ¿Cómo representaba lo que, por ejemplo, hace tantito decíamos que cómo las películas del cine de oro reflejaban el cómo ser mexicano? Y cuando vemos, por ejemplo, ya en las películas de la crisis nacional, no es tanto de cómo es ser mexicano, sino ahora es identificarse con esos personajes, tratar de tener a un personaje que sea muy parecido a lo que la mayoría de la población mexicana estaba viviendo en esos años. Y ahora, en el periodo del nuevo cine mexicano, ¿qué películas rescatan? Que bueno, hablamos ya de los 90 hasta el 2007. Son 3 películas, pero 2 vienen relacionadas, vienen juntas y una viene separadita de estas 2, porque pues no tiene mucho que ver. Hace unos minutos hablábamos de la película de Canoa y hablamos un poquito de lo de Rojo Amanecer que habíamos hablado en el podcast anterior. Y pues bueno, hay una película que de esta época también hasta ahorita me sigue poniendo a pensar en qué pasaría si yo viviera algo así. Me refiero nada más y nada menos que la película es la de El Bulto, de 1991. Bueno, esta película es de Gabriel Retes, de hecho, él es el director y el actor de la película. Cuando hablábamos de conflictos sociales, nos falta mencionar uno que no hemos mencionado hasta ahorita. Ya mencionaste incluso los acontecimientos con Durazo, no específicamente, pero lo mencioné. Falta uno muy peculiar que es el Halconazo en 1971, 10 de junio para ser exacta. Y pues bueno, en esta película nos retrata como una persona que está trabajando, que es reportero, sufre un accidente el día del Halconazo, precisamente lo golpean y esta persona queda en coma durante 20 años. Al despertar, pues, precisamente la película se llama El Bulto porque pues ya nada más era pues, una persona que vivía por respiración artificial y hay cuestiones así, y que estaba en coma. Uh-huh. Entonces, la película
empieza cuando, o más bien marca la parte cuando él despierta y se da cuenta que ya es una persona vieja, que ya es una persona, no tan vieja, pero sí, o sea, me estoy refiriendo a que ya es una persona ya mucho más adulta, ya es una persona que sus hijos tienen la misma edad que él tenía cuando lo dejaron en coma, ya es una persona que pues ha perdido hasta cierto punto la fuerza por los años que ha llevado en cama, y pues nos muestra cómo esta persona empieza a tener conflictos con su propia familia por estas cuestiones generacionales. Él se enoja incluso en una parte donde sus hijos tiraron sus discos a la... No, más bien no los tiraron, se los dieron a la hermana para que ella los guardara. Él se enoja y hace varios berrinches, pero también se sorprende cuando ve cosas nuevas. Por ejemplo, cuando están jugando Nintendo, él se sorprende porque eso pues no había en su época, y empieza hasta a llamar a sus más allegados, que eran su mejor amigo y compañía. Los empieza a llamar como pues, prácticamente esclavos de la globalización, y les da a entender que pues ellos están erróneos, que en qué momento los compraron. O sea, él empieza a entender que hubo una evolución en cuestión de 20 años. Él pensó que todavía pues, se seguían haciendo ese tipo de cuestiones que todavía él vivió en el 71, pero pues realmente ya no es el caso. Y pues esta película nos marca más que nada esa brecha generacional entre sus hijos. Ya después lo que me gusta de esta película es como que él empieza a entender que realmente ya cambió el mundo, ¿no? Y que tiene que hacerse a la idea. Y la otra película, las otras dos películas que voy a mencionar que vienen juntas, después del año 2000 siento que se hicieron películas muy peculiares y que de hecho nos dejaron esa lección de drogas, aparte de las películas de escuelas y estudiantes y ese tipo de situaciones. Hubo otras películas que nos dejaban como que esas cuestiones de, como acabo de mencionar, drogas, dramas y cosas de ese estilo. En este caso, pues menciono dos, que es la de Sexo, Pudor y Lágrimas y la película de Así del Precipicio. Sexo, Pudor y Lágrimas quizá no es del año 2000 todavía, es del 99, pero prácticamente ya está llegando al 2000, porque ambas, pues nos retrata la drogadicción desde muchos puntos. Nos marcan el sexo tan liberal, ambas. Y bueno, hasta cierto punto, no en su totalidad la de Así del Precipicio en cuestión de sexualidad, porque pues sí, todavía hay sus estigmas, pero no tanto, más que nada por sectores más grandes. Según ahí, el marido de una persona es medio pesadito. En la cuestión de Así del Precipicio y Sexo, Pudor y Lágrimas, nos muestran la depresión y el consumo de adicciones. Estas películas, la verdad, siento que estaría prudente en algún momento analizarlas desde un punto de vista psicológico, porque Sexo, Pudor y Lágrimas nos muestra la depresión de una forma muy, muy curiosa. Quizá en todos los personajes se engloba sexo, lo más importante de la película es el sexo y lo demás, ¿no? Y con quién se meten y así, pero hay una parte que la película todavía te pone a pensar, y es esa parte de la depresión oculta, ¿no? Y lo que nos orilla a esa depresión. En esta película se muestra esa forma de depresión, y en la de Así del Precipicio también nos muestra esa parte. Quizá no lo vemos tan directamente, pero sí lo vemos con el solo consumo de sustancias de algunas de las integrantes, la preocupación y las demás conductas que tienen de riesgo, que también, o sea, no es tan común, ¿no? Y en ambas películas hay una escena que te deja pensando para que la analices durante bastante tiempo. Entonces por eso estas dos las junto. Quizá no tienen mucha analogía, pero sí tienen ese algo que las hace poderse relacionar entre sí. A mí la de la película del bulto sí me sorprendía, ¿no? O sea, en cuanto a qué difícil sería, ¿no? Que en el momento parece que tú vivías una realidad, y en el momento en que despiertas en otra, pues sí es un golpe duro, y que pues era lo que me sorprendía, o sea, la dificultad de este señor de adaptarse,
y sobre todo de que pues nunca conoció realmente a sus hijos ni realmente qué pasó. Entonces sí, bueno, que a mí me causaba como sorpresa. Y Sí, de hecho es eso, Dani. También yo lo pienso así, cómo sería de complicado despertar en una realidad que pues no conoces, ¿no? uh-huh, Y más porque, o sea, perdiste 20 años de tu vida, o sea, uh-huh. ¿qué pasó, no? O sea, si tan solo nosotros ya casi con 2 años de pandemia sentimos que perdimos bastante tiempo y perdimos juventud, no me quiero imaginar en ese caso, ¿no? Uh-huh. 20 años. Bueno, pero por lo menos estás despierta, ¿no? Ajá, o sea, por lo menos sabemos lo que está pasando, ajá, ¿no? Pero en el caso de él ni siquiera sabe porque está en coma. O sea, ajá. Y no, bueno, y la forma caso. en cómo se sorprende de, por ejemplo, cuando hablan del gobierno, de las nuevas cosas y todo, pues Ajá, es así de que, ¿cómo? Eso ni en sueños, ¿no? ajá, y los tratados comerciales incluso, porque Ajá. en su momento él creía que los gringos eran lo peor. Uh-huh. Y ya cuando habla con ellos, hasta pues los toma hasta de traidores A Cuando sus... habla de ellos por su familia, hasta los toma Ajá, de traidores, ¿no? sí. Bueno, de 2008, la película que a mí me gustó es Arráncame la vida. Esta es acerca de una joven de 15 años que, bueno, termina enamorándose de un hombre que es pues muy ambicioso, y el hombre pues comienza como general, pero después pues como que se va volviendo más ambicioso e ingresa a la política. Esta película me gusta porque, bueno, está ambientada en el año 1930. Y bueno, como era común en esa época, el marido pues era muy machista, pero aquí, bueno, lo importante es que ella era como más rebelde, no se dejaba, podría decir. Y pues bueno, me gusta porque toca temas muy interesantes. Se ve, pues, por ejemplo, las traiciones, se ve cómo ella va evolucionando, porque bueno, la película no se queda como que en el año en el que empieza, sino que pasan 15 años, me parece. Bueno, van pasando los años y se va viendo como su evolución. Ella pasa de ser una persona pues un poco pues ingenua, a lo mejor un poco sumisa, pero se va adaptando a las circunstancias que la rodean y se va volviendo pues como más dura. E igual no se vuelve como tan dura como su marido, porque pues él era bastante corrupto y no pensaba como en el bienestar de los demás, solo en el suyo. Ella intenta como que lograr que él se interese un poco más pues por gobernar bien. Pero bueno, el punto es que esta película es bastante interesante y me gusta como el desarrollo de los personajes, me gusta la trama y pues realmente también el vestuario, las actuaciones están bastante bien y pues sí te hacen sentir como que estás en esa época. Es una historia interesante, de hecho está basada también en una novela del mismo nombre y pues si no la han leído también se las recomiendo, tanto que lean la novela como la película, son bastante entretenidas. Bueno, pues yo la película que recomiendo de este periodo es la de Como agua para chocolate de 1992 y que está basada en la misma novela de Laura Esquivel. Esta película está dirigida por Alfonso Arau y nos cuenta, desde agarrando un poco el realismo mágico, nos cuenta la historia de amor en los tiempos de la Revolución Mexicana. Sin embargo, toma en cuenta lo que en algunas familias solían hacer con los hijos, bueno, sobre todo con la hija menor, que la destinaban a que no se casara, o bueno, que no se podía casar, porque ella iba quien se iba a quedar a cuidar a sus padres. Entonces, esta película pues nos hace pensar en todo pues se puede decir que la frustración de esta chica en que no puede salir de esa forma de pensar de su madre. Además, su madre era demasiado dura con ella. Fíjate que esta película, Dani, a mí en lo personal me gusta bastante. Y vuelvo al mismo argumento de decir, cuando estaba chica no me gustaba y ahorita ya. Es que se me hacía muy larga. Uh-huh. Y la ponían, yo creo que
cada 2 meses en mi casa, y así como de, ay, no. Y ya cuando la vi ya de grande, porque pues la dejaron de ver, ya yo en mis 19, 20, sí, sí me gustó bastante y de hecho me puso a pensar en esa cuestión que tú estás diciendo, que como la hija tiene que cuidar a su madre hasta que ya fallezca, ¿no? Y que es Ujú. prácticamente como la condición, mientras la otra pues está haciendo tonta por allá y ella pues se tiene que esperar, ¿no? Entonces esta película cuando yo la vi dije, se me hace como que injusta esa parte de que ella tenga que esperarse y Ujú. porque la otra no, ¿no? Ujú. Entonces, por eso esta película como que me generó también conflicto y dije, es que no es justo y sí, como tú lo dices, hay muchas familias en donde sí pasa eso, ¿no? Que los padres prácticamente pues dicen, no, pues tú me tienes que cuidar de grande y es así como de, más que, hay también el clásico argumento, me tienes que cuidar de grande porque yo vi de ti cuando estabas chiquito y es así como de, sí, pero como tal no es mi obligación actualmente, ¿no? O sea, es un apoyo que yo te puedo dar, pero no es mi obligación como tal, debes de entender que yo también debo de formar una familia y que no me puedo quedar yo solo, ¿no? O sola. Entonces es por eso que esta película me puso a pensar en muchos aspectos y que sí, muchas personas lo viven. De hecho, yo tuve una amistad que su papá se casó hasta los casi 40 años, de hecho su papá tiene como 70 y tantos. Y sí, ella es una persona de nuestra edad, o sea, de 20 y tantos años. Y sí cuenta que su papá se casó hasta esa edad porque esperó a que se muriera su mamá y su papá. Y pues sí fue algo para él como que feo porque no disfrutó toda su vida como él quería y prácticamente hizo lo que sus papás le dijeron, ¿no? Mientras sus hermanos estaban bien campantes con sus hijos, disfrutando de su juventud y todo, y él pues se tuvo que quedar al cuidado de sus papás, más que nada porque era el menor de todos. Entonces sí, como que esta película sí marca esa parte en que muchas familias piden prácticamente a otras personas que pues sí, se desvivan por los padres, cuando pues en realidad no es una obligación, puede ser un apoyo y sí, en ocasiones ya cuando se trata de que son unas personas ya mayores, pues dices, no te queda de otra porque pues sí, ya son personas que quizá algunas hicieron todo por ti, te cuidaron y todo, y pues sí, ni modo que los dejes desamparados, ¿no? Pero ya en casos, o sea, que prácticamente te estén prohibiendo todo para que ellos vivan bien y plenamente, pues no está nada agradable, ¿no? Ujú. Y ya por último, destrucción del cine mexicano comercial. En ese periodo que es del 2008 para acá, hasta nuestros días, ¿qué películas rescatan? Bueno, la película que voy a hablar es de la de Perfectos Desconocidos del año 2018 y este es un remake de originalmente una película italiana. Después, bueno, hubo un remake de una versión española y ahora de la que voy a hablar es de la versión mexicana. Y yo he tenido oportunidad de ver la versión tanto española como la mexicana y sí recomiendo ampliamente la mexicana más que la española. En este caso, pues o sea, la premisa va de un grupo de amigos que se reúnen una noche y se les ocurre jugar a que dejen su celular en la mesa. Y pues ya verán que el drama se va como que escalando poco a poco porque estos amigos pues no son únicamente amigos, sino que también son parejas y también hay un amigo que está ocultando que es gay. Entonces prácticamente es como que una tragicomedia, por así decirlo, porque pues son situaciones entre drama y comedia, ¿no? Y bueno, y de la segunda película que quería hablar es de la de Nuevo Orden, que de hecho se acaba de estrenar. Esta es del año 2020 y es una película que fue dirigida por Micael Franco y pues esta nos cuenta pues como un tipo de futuro distópico
habla la película de las clases sociales y en este caso empieza un poco desde lo más, más pequeño a lo más grande. La película prácticamente te cuenta de cómo la clase baja se rebela contra la clase alta y pues todo lo que esto conlleva, ¿no? Y pues ya, estas son las dos películas que quería mencionar. Yo coincido contigo, Herbie. A mí también me gustó la de Nuevo Orden, porque, bueno, sí tiene algunos detalles, pero en sí la película es muy entretenida. Y bueno, estábamos comentando ahorita que a lo mejor al momento de tráiler como que sí revela varias pues escenas importantes, pero en sí la película en ningún momento pierde su ritmo, al contrario, te deja así como que pensando qué va a pasar después o quién está detrás de todo eso. Y eso fue algo que a mí me llamó la atención casi desde el inicio, porque pues bueno, al final, bueno, yo pensaba que iba a ser como que cierto grupo de personas y pues resultaba que era otro. En sí la película está bastante entretenida y sí, bueno, cumple con lo que promete. Bueno, yo rescato la película El Jeremías de 2015. Esta es una película que ya mencioné un poquito en una ocasión, pero no a grandes rasgos. Esta es una película que trata de un niño genio que a temprana edad lo ponen a elegir que decida qué quiere ser de grande. Sin embargo, toda su familia no lo comprende por esta capacidad de inteligencia que tiene, y pues es algo que hace reflexionar en cuanto a la comprensión hacia la diversidad, sobre todo porque siempre vemos parte de la diversidad a todas esas personas que enfrentan discapacidad, pero muy poco se habla sobre los niños genio, y sobre todo porque hay falta de oportunidades o hay una incomprensión por parte de toda la sociedad, como es en este caso, de incluso hasta de los mismos maestros, de que él trata de que sí aprender, pero los maestros le dicen que no, que debe de seguir todo como ellos van haciendo las cosas. Él quiere saber más, quiere aprender cosas, por lo mismo no tiene amigos. En cierto modo es una infancia difícil para él, pero con el tiempo se va dando cuenta que lo esencial en él es jugar, o sea, ahorita no es importante tanto ponerse a pensar qué es lo que quiere ser de grande, y lamentablemente se da cuenta de una forma pues en cierto modo fea, pero sabe controlar la situación, ¿no? Él mismo, y pues es una película que tiene en cierto modo comedia, pero tomando un poco más un humor un poco adulto, no es en sí como una película para niños, sino que es más bien invitar a la gente, a los adultos, a pensar en este tipo de situaciones, y que no solamente ver lo que pasa con este niño genio, sino que con cualquier niño que tenga en cuenta todas estas cosas. Bueno, pues yo la película que voy a mencionar fue una recomendación de una persona muy especial y la verdad me agradó bastante cuando la vi, y es la película de La vida inmoral de la pareja ideal de Manolo Caro del año 2016. Esta película nos retrata como una pareja de adolescentes tiene ciertos conflictos en su juventud y que más tarde ya en su adultez, aproximadamente 20 años más tarde, se reencuentran y siguen teniendo la misma química que tenían en ese tiempo, y que estos conflictos en realidad no los producían ellos en su totalidad, sino también las partes terceras, como lo eran su familia, sus amigos, etcétera. Y pues esta película nos relata eso. Hay una parte de la película que me llama la atención porque era la educación que le daban a ella, como que muy, ¿cómo lo digo? Una educación más conservadora, y en el caso del otro chavo, pues era como que más tranquilo, pero aún así
tranquilo su estilo de educación, pero aún así era más, era un poquito muy común ver que a ella le dieran ciertas libertades que al chico le daban, y así al conocerlo, pues se toma estas libertades y empiezan a tener una relación que los marca durante toda su vida, ¿no? Bueno, hasta donde marca la película. Esta película me gustó porque realmente te muestra cómo a veces quizá sí tengo que admitirlo, sí me gustan bastante las películas románticas, las comedias románticas, pero dependiendo de la comedia romántica, no todas. En este caso me gustó mucho porque marca cómo los terceros y terceros indirectos se meten en una relación y no es prudente hacerlo, porque puedes hacer que cierta persona se sienta mal y todo, y ya sabemos el proceso, ¿no? Y que realmente a veces los terceros y terceros indirectos tienen una culpa, pero pues por esas cuestiones de que algunos les podremos llamar ya en la actualidad de toxicidad, también tenemos nosotros la propia culpa, ¿no? Pero a veces esa toxicidad se llega a generar por esos terceros y terceros indirectos que te van marcando inseguridades y te van marcando esas cuestiones que, pues sí, en una relación se deben de respetar, y pues es algo que me gustó de esta película, que sí logra retratar a este tipo de romances que pueden mostrar a los terceros, que siempre lo hacen en las películas, pero esto lo muestra de una manera más peculiar. Y con esto terminamos esta segunda parte del tercer especial de Asientos Reservados. Esperamos que haya sido de su agrado. Por cierto, no nos hemos olvidado de la pregunta: ¿cuál personaje es tu favorito de Harrison Ford? ¿Han Solo o Indiana Jones, y por qué? La discutiremos en el próximo episodio, así que la publicación en nuestro Instagram a100.reserve aún sigue abierta y esperamos sus comentarios, que también serán leídos junto con nosotros. Esperamos sus comentarios y su suscripción al canal para que sepan que hay un nuevo podcast. Gracias por reservar un asiento con nosotros. Soy Dani Sánchez. Soy Cari. Soy Adri. Soy Herbie. Hasta la próxima. Asientos reservados. No olviden reservar su asiento cada 15 días.